Muy buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Este es su programa de Conciencia Cultural. Mi nombre es Mario Bogarín, qué gusto estar de nuevo con ustedes en esta, pues, segunda o tercera temporada, ya perdí la cuenta, de Conciencia Cultural, un programa que comenzó hace ya unos buenos años en el Colegio de Michoacán y que, quien lo recuerde, quien nos siga en nuestra página, perfil de YouTube, pues sabe que hasta el año pasado tuvimos el maestro Cristian Hernández y su servidor una serie de programas conjuntos en torno al tema, en torno a diversos temas, claro, sobre el mundo de las idols en Japón, sobre la política japonesa y justamente un poquito sobre este último punto es que estamos reunidos aquí nuevamente en el gusto de reiniciar nuestra temporada, que esperemos sea muy, muy longeva, esta temporada de Conciencia Cultural. A mí ya me conocen, al maestro Cristian Hernández también lo conocen, maestro en psicología por la UAMX, egresado de la maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México, un especialista en culturas japonesas contemporáneas. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial, un gran amigo de ambos, quien es Amadís Ross, escritor y académico, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es también coordinador del Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción y coordinador del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Ha publicado artículos sobre ciencia ficción y cultura japonesa en libros y revistas. Muy bienvenido, Amadís. Qué gusto tenerte aquí en Conciencia Cultural. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Cristian, por invitarme y pues vamos a divertirnos. Oh, sí, no, por supuesto. El tema da para mucho, muchísimo. Y bueno, para entrar ya en materia y en relación con algunas conversaciones que hemos tenido y sobre todo una conversación que les leía a ustedes pues en esas cloacas de los bajos fondos, conocido como Facebook, había un tema que estaban comentando que a mí me pareció de lo más interesante, con motivo de, bueno, ya nos explicarás a fondo, Amadís, también, de un curso que hay por ahí o que se va a impartir. Surgió la pregunta de si, por qué o si en realidad Japón está social, económica, políticamente estancado. Y bueno, para quienes no sean especialistas o grandes conocedores sobre el tema, es precisamente, creo yo, en particular hacia que va dirigido este tema, ¿qué queremos decir o qué querían decir cuando planteaban que Japón está estancado? Y porque creo que eso da para muchísimo, es el tema central de nuestro programa de hoy. Y pues, bueno, como suelo decir en mis clases, ¿quién sigue? ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, por favor. Adelante, Madis, adelante. Bueno, como es mundialmente sabido, Japón tiene al menos 3 décadas que ellos mismos llaman décadas perdidas, los 30 años perdidos, aunque ya son más de 30 y se suma lo que desde que comenzaron a contarlas, que pueden iniciarse en los 90, o sea, hay diferencias sobre la fecha exacta, pero bueno, quienes saben un poco sobre la historia contemporánea de Japón, recordarán que por ahí del 85, si mal no me equivoco, Estados Unidos les hizo una manita de puerco tremenda para que devaluaran su moneda. Y a partir de ahí tuvieron una serie de dificultades, tomando en cuenta que su economía iba muy bien, amenazaba a mediano plazo con convertirse en la número 1 del mundo, lo cual no le gustó a pues, sus amigos y bien querientes gringos, de manera que luego sucedió esto que llaman la burbuja financiera, que estalló como un asuntillo ahí de bienes raíces. Y su crecimiento económico, que era espectacular desde los 70, se convirtió en una línea a la que llaman en inglés flatline, que es de no crecimiento o de crecimiento tan bajo porque 1 o 2% que se considera prácticamente no es crecimiento. Los mexicanos conocemos eso, llevamos también más o menos esa cantidad de tiempo sin crecimiento, así que son palabras conocidas. Sin embargo, para una nación que tendría tal empuje de su, sobre todo de su músculo industrial,
pues es algo un tanto fuerte. Y eso se combina con otros factores, como por ejemplo el envejecimiento de su población y la falta de natalidad. Sin embargo, creo yo que lo que podría ser más interesante aquí es, bueno, varias cosas, pero la primera que quisiera proponerles aquí es esa sensación que uno tiene cuando visita el archipiélago de que de alguna forma Japón quedó congelado en los 90, tal vez principios de los 2000, o sea, incluso la arquitectura, ciertas cosas. Eso no quita su alta tecnología en muchos de los aspectos que pues sigue desarrollándose, pero hay un regustillo ahí como que de esa época que reforzaban cosas como que todavía hace 3 minutos usaban fax, ese tipo de detalles. Y pues bueno, ha sido muy criticado esto dentro y fuera de Japón. Sin embargo, pues tal vez podamos verlo con diferentes aristas en este programa. Cristian, muchas gracias, Amadís. Cristian, ¿qué opinas de este escenario que nos platica Amadís? Sí, bueno, precisamente hablando de nuestra interacción en redes sociales, ahí en Facebook, surge, ¿no? Por este curso que está ofertando ahora la UNAM, ¿no? Que lleva por título Descifrando, bueno, Japón, descifrando la actualidad de una sociedad en transformación. Entonces, el comentario surge de mi persona diciendo, bueno, pues, ¿cuál transformación, no? ¿Cuál transformación si, como bien lo comenta Amadís, pues lleva un tiempo estancado, o bastante tiempo ya estancada la sociedad, pero aparte, como lo comentábamos en el programa de política japonesa, pues no es una sociedad liberal como llega a suceder o llega a parecer cuando vemos los contenidos que genera, ¿no? Es realmente una sociedad muy conservadora, donde la educación japonesa, estoy hablando sobre todo del sector público, pues no ha llevado, o sea, no ha habido una reforma educativa al alcance de lo que se supondría tiene que ser el proyecto de país. Y estos fenómenos derivados de la agenda woke, pues han entrado como con calzador, ¿no? O sea, realmente no ha sido ¿cómo decirlo? Una iniciativa interna de Japón y de su sociedad. Decir, bueno, pues ahora vamos a reconocer los derechos de la agenda LGBT, por ejemplo, ¿no? LGTB, perdón. O vamos a reconocer, no sé, el cambio de nombre, que ahora pueda registrar a un recién nacido con el nombre de la mamá, ¿no? O sea, han sido realmente factores, sobre todo impulsados por las ONGs, muchos de las cuales pues ahora quedaron sin financiamiento por la famosa desaparición del USAID. Entonces, eran estas ONGs que estaban impulsando completamente que se metían estos cambios, pero realmente que fuera algo al interior de Japón que dijeran, nosotros estamos preocupados por innovar nuestras leyes, innovar nuestro modelo educativo o innovar, no sé, el discurso, por ejemplo, en el discurso en los medios, pues no ha sido así. Entonces, siempre puntualizamos, creo que los tres somos profesores, siempre puntualizamos con los alumnos, ¿no? Tener cuidado, porque Japón no es una sociedad liberal, como ellos pretenden hacerse, bueno, o sea, dar a conocer o promocionarse al exterior. Realmente es una ciudad muy conservadora, muy apegada a los valores derivados del Tenno, ¿no? De la Casa Imperial, y eso también lo comentábamos en otro espacio, pues se explica de cierta manera por qué sigue gobernada por el famoso Partido Único, ¿no? Que en sus momentos ha tenido un declive y ha permitido que entren otros, pero pues, por muy breves periodos de tiempo, ¿no? Entonces, sí, está este problema latente de cómo Japón no ha podido evolucionar, digamos, sería la palabra, y cómo sus vecinos, estoy hablando sobre todo de Surcorea y de China, pues se lo han llevado ya o lo han rebasado, ¿no? En ciertas áreas. Esto, no sé si quisieran comentar al respecto, porque no solamente queda, como dice Amadís, en un aspecto económico, sino también implica el proceso político y social. A mí me parece muy notable también el hecho de que menciona también Cristian, bueno,
la faceta cultural. Hay una cuestión cultural, sociocultural, que creo que es un factor que indudablemente se obvia, se omite cuando hablamos de todos esos factores. Cuando uno busca esos temas del estancamiento de la década perdida en el Google, sobre todo le aparecen cuestiones financieras, macroeconómicas, información de economía, por supuesto. Pero no siempre encontramos, y hace rato lo escuché de ambos, factores que están en el fondo de una cuestión crítica como la de una nación en donde los jóvenes ya no quieren formar familias, ¿no? Es un ejemplo. Los jóvenes ya, la gente joven sobre todo ya no quiere reproducirse, no quiere tener hijos, no quiere sostener tampoco, porque es una parte eh, del problema, si lo vemos así, que lo es para ellos, una parte de la razón sociocultural y psicosocial detrás del hecho de que los viejos valores ya no tienen mucho significado para ellos, ¿no? O sea, y eso se ha visto en muchos estudios, se ha visto en muchos aspectos de la cuestión psicosocial detrás de las generaciones japonesas actuales, ¿no? Que en vez de revolucionarse en contra del poder, por decirlo así, de manera activa o violenta, han preferido de una manera pasiva, digamos, renunciar a un futuro, al futuro que podrían tener en una sociedad que se vende a sí misma como hipertecnificada, pero que es muy atrasada en muchos aspectos que tienen que ver con cuestiones que para nosotros, incluso en países del tercer mundo occidental, serían cuestiones que ya hace mucho tiempo dejaron de tener un peso específico. Por ejemplo, estoy tratando de acordarme de una escritora japonesa que hace un par de años fue muy comentada, apareció en nippon.com, que hablaba de un libro que acaba de publicar, ahorita ya lleva 3, que se titula algo así como Comuníquese con su diputado local, algo así creo que era el título. ¿Por qué? Porque ella hablaba de que era una mujer que llevaba varios años desempleada después de que había perdido su trabajo como diseñadora gráfica en una sociedad en donde ya no se respeta aquella máxima de que si tú entrabas a trabajar a una empresa era para siempre, pues eso también se acabó en el Japón actual, y que después, para mantenerse, solamente para mantenerse, había entrado a trabajar en una combini, ¿no? Un poco a la manera de la novela de Murata Sayaka, ¿no? Pero ya con bastantes más años la señora, ¿no? Y era soltera, no tenía hijos, no tenía pareja, porque había puesto por encima de todas esas cuestiones su labor profesional, ¿no? Wada Shizuka se llama la escritora, por fin. Su libro tiene un título kilométrico, pero en la traducción aproximada es el título es pregunté a un miembro de la dieta, ¿tengo yo la culpa de haber cobrado siempre el salario mínimo por hora? Es el título. No era, y me equivoqué, no era diseñadora gráfica, era redactora era letrista musical, era compositora y redactora de crítica musical para una revista. Bueno, entonces un día la despiden porque se niegan a subirle un poquito el sueldo y le escribe a su diputado local, su representante en la dieta más bien, y para explicarle su situación. Y después de varias cartas le contestan y mal que bien logra hacerse de una voz dentro del ámbito editorial cuando se le ocurre publicar su intercambio con el diputado y sus experiencias de vida para denunciar algo que nadie ve, que tiene que ver con, ese es el único ejemplo que ahorita quiero comentar, que algo de lo que nadie se da cuenta que es el hecho de cómo viven las personas mayores de ya que entran en una edad adulta en plenitud, digamos, que no tienen familia, y particularmente las mujeres, que no tienen un esposo que las mantenga, o hijos incluso que las mantengan, que tienen incluso una formación profesional, pero que no son contratadas porque ya no están en esa edad. Y ese es un problema grave que le ocurre a mucha gente, a muchas mujeres, que dice esta escritora, pero es algo que no se ve
o que no se quiere ver, como el caso de los ancianos, muy sabido, los ancianos que roban en las combini para tener algo de compañía, para que los arresten y que los manden a una cárcel donde tengan con quien hablar, o como en el caso de los hikikomori, también muy conocido en Occidente, o muy comentado al menos, y que son fenómenos que aquí, si bien tenemos otros problemas sociales lacerantes, terribles, que aquí decimos, bueno, pero es que eso es un problema, realmente es un problema que esté en el fondo del estancamiento de una sociedad tan avanzada, pues sí lo es, que tiene que ver con esos valores antiguos a los que estaba haciendo referencia Cristian hace un momento, o que están directa o indirectamente enraizados en esos viejos valores, y que tiene una implicación sociocultural y psicosocial en el momento específico en donde se encuentra Japón en estos momentos. Y que tiene que ver con un rompimiento con la valoración de una tradición por la cual los jóvenes ya sienten que no vale la pena entregarle sus vidas al tener hijos, por ejemplo, ¿no? Esa es una parte del diagnóstico que ahorita se me ocurre y pues que quiero ir refinando a lo largo de este programa con su ayuda. Oye, yo entiendo un poco, ¿cómo decirlo? Siento que hay una disonancia entre la clase gobernante, que además está muy anquilosada, y las generaciones de menores de, no sé, de 40 a 35, que son los que ya nacieron dentro de estas llamadas décadas perdidas. Siento que la clase gobernante está ciclada, se considera que el estancamiento económico, que es el que realmente les preocupa, se debe a que las recetas que han aplicado no las han aplicado lo suficientemente bien. Y me recuerda mucho al sistema mexicano, sobre todo de, no sé, Peña Nieto por ahí, de que no es de que esté mal el neoliberalismo, es de que no esté bien aplicado. Y solamente acentuaban las reformas neoliberales y los resultados eran cada vez más catastróficos, porque obviamente es un sistema que no está hecho para que una sociedad en su conjunto viva mejor. Está hecho para que unos cuantos pelafustanes se hinchen en dinero que no pueden gastar. Es totalmente una cosa absurda. En México tenemos una sociedad civil un poco más activa que en Japón, o mucho más activa que en Japón. También no es que seamos una maravilla revolucionaria que se defiende de todas, ¿no? Sin embargo, sí tenemos una tradición de lucha, de salir a la calle, de tomar el zócalo y todas estas cosas que son usos y costumbres mexicanas. Y aunque sea poco, hay un mayor nivel de ligarse de estar atento a lo que está haciendo el gobierno y criticarlo. De hecho, es otra tradición mexicana así total. Criticar al gobierno, siempre tiene la culpa de todo, siempre. Y eso nos exime a nosotros de culpa, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo lo que siento es de que en Japón, o sea, es una nación que nunca ha sido revolucionaria, nunca. Tal vez nunca lo sea, no lo sé. Y esa tradición de adaptarse a las situaciones y no de buscar activamente modificarlas, tal vez la única excepción sea cuando llegaron amenazas de fuera, los mongoles, hace ya mucho tiempo, y famosos barcos negros del Comodoro Perry, que forzaron este cambio de tipo de gobierno, pero no fue una revolución, fue una lucha de élites por el control del proyecto nacional. Sin embargo, de abajo, algo surgido de abajo, de los jóvenes o de los desempleados o de estas mujeres que no consiguen trabajo que tú mencionas, Mario, y demás, es algo que los japoneses no están acostumbrados a hacer. Tal vez ni siquiera se les ocurre que es una posibilidad. Entonces tienes a esta élite de casi puros hombres viejos que tienen una visión, pues yo creo que asentada en los 70 o en los 80, y tienes a una sociedad más joven que está eligiendo el suicidio social, que es el no reproducirse. No le ven sentido porque el sistema no les está dando lo que tenían sus papás y sus abuelos, pero sí les exige lo mismo o incluso más. Entonces trabajan muchísimo, trabajan brutalmente por unos salarios que ya no son los mismos de antes, ya no es tan fácil comprarse una casa. Es un fenómeno que no solo es de Japón, por cierto, también sucede en muchos lugares de Europa, Estados Unidos, incluso aquí, no sé, yo comprarme una casa, pues es un sueño que no conseguiré, pero bueno, yo veo eso como hay un desencuentro entre la cabeza y el resto del cuerpo y no se comunican y tal vez ni siquiera les interese comunicarse, lo cual me parece muy grave.
Ustedes saben muy bien que la participación electoral de los jóvenes en Japón es casi cero. O sea, no se involucran, no se involucran. Consideran que eso es de los canosos, ¿no? Hasta hay una frase ahí o una definición para llamarlo de algo así como la dictadura plateada o algo por el estilo, porque los viejos son los que votan, entonces pues votan por sus intereses, como es natural en cualquier democracia, ¿no? Los grupos votan por sus propios intereses y pues si son los que votan, son los que deciden, ¿no? Entonces, pues con que mantengan contentos a los que tienen más de 60 años, pues ya, el Jiminto será pues satisfecho y puede seguir gobernando, lo cual es gravísimo. Y además muestra una miopía política histórica brutal. Y lo que Japón estaría es pues no una revolución, al menos sí un líder carismático, no importa que sea derecha o izquierda, bueno, en Japón no existe realmente la izquierda, pero que revolucione el asunto, pero no se ve por ningún lado que aparezca. Y luego la otra es este asunto de que Japón, siento yo, que se casó con esta idea de que eran muy avanzados tecnológicamente, después de la restauración Meiji en el 68 del siglo XIX, de repente se apropiaron de las cosas y las revolucionaron y pues no sé, a mero principio del siglo XX le ganaron a Rusia una guerra naval y se sentían, vino la derrota en el 45 y se rehicieron. Y yo o sea, como mexicanos no sabemos lo que se siente poder levantarse de eso y en tan poco tiempo convertirse en la segunda economía del mundo. Debe ser un orgullo brutal, debe ser un pensar que uno es, pues el espíritu samurái nos trae aquí y nos va a levantar las veces que sea necesario levantarnos. Y de repente hay esta atasque. Y el mismo orgullo que les hace pensar que son de alguna forma infalibles, anuado a varias cosas de cómo manejaron su culpa de su pasado colonial de antes del 45, pues yo siento que les impide pues darse cuenta de por dónde. Es como decir, ese es el camino correcto, no sé por qué no funciona. E insisten en un camino que claramente para los demás no es correcto. Ahora, nada más para acabar, sí, o sea, definitivamente los chinos entendieron de otra manera cómo debían incorporar los conocimientos y técnicas de Occidente y lo han hecho al estilo chino, con un sistema muy diferente, la verdad, y pues ya ven los resultados. Es muy criticable ciertas cosas de su sistema, no hay realmente gran libertad política, pero pues con esos salarios, ¿quién quiere libertad política? La verdad es de que debe ser una minoría muy pequeña porque, pues, mi amigo, o sea, que creo que se multiplicó por 10 su nivel de ingreso en los últimos 20 años. O sea, es algo que tampoco conocemos aquí de este lado del charco. Y Corea del Sur, pues también, ¿no? Hasta incluso en su exportación de cultura popular, o sea, ahorita está aquí mi esposa viendo K-drama, seguramente. Pero Corea del Sur, de repente, su colapso fue mucho más rápido que el de Japón. Ahorita ya no tienen menos hijos que los japoneses. Su versión de ya no queremos esto de la generación de los Ennials, Centennials y Millennials, es así, no, o sea, se acabó. O sea, Corea está condenada a desaparecer casi, a menos la del sur. Los del norte son pacientes. Entonces, pues, imaginen todo lo que estamos platicando en un juego geopolítico de esta zona de Asia, donde los chinos, que también son muy pacientes y tienen algunas cuentas que arreglar con Japón, están así nada más esperando a que se cumplan las condiciones que tal vez gracias a Trump se están acelerando para, pues no sé qué vayan a hacer. ¿Algún plan tienen? Sin duda. Entonces, pues esa presión, para mí, es tal vez la única cosa que puede hacer que Japón despierte un poco y cambie de ritmo, de rumbo, perdón. Vamos a ver si funciona eso o no, porque como siempre, tiene que venir de fuera la presión. Si no, como que se acomodan, ¿no? Es algo como que lo que tienden a hacer. No sé qué opinen. ¿Qué opinas? Precisamente en la vez pasada que estuvimos en la Ciudad de México con el doctor Mario, fuimos a la conferencia de este profesor Eiji Oguma, ¿no? Esa cátedra que dio en el Colegio de México, titulada La estructura dual de la sociedad japonesa. Y bueno, estábamos muy atraídos pues, de escuchar a un investigador, un sociólogo japonés, hablando de su propio país desde una perspectiva interna, ¿no? Lo que nos sorprendió al final fue que
su actitud de decir, es que en Japón no puede haber una reforma laboral, por ejemplo, que es lo que también pega a estas minorías, bueno, pues ni tan minorías, ¿no? Porque pues, es una franja muy importante de las mujeres japonesas, ¿no? Que empobreció, esa es la palabra, empobreció sobre todo a raíz de lo del COVID, de esta seclusión que hubo a partir de la pandemia, y que son madres solteras o son mujeres que tienen esta triple jornada, ¿no? Que tienen que ser madres, tienen que llevar todo lo del hogar y aparte tienen que salir a trabajar en algo, ¿no? Durante mucho tiempo, pues, se justificaron, ¿no? Incluso hay un drama, ¿no? Hay un Netflix de que la chica que había sido AV, que había sido actriz para adultos, y ahora se dedicaba a hacer lunches, ¿no? Ahí para una cocinita de su comunidad. Pero pues todo está muy romantizado, realmente la pobreza en Japón es tremenda, sobre todo por los costos de la vida, ¿no? La renta, la comida, sobre todo la comida ahora que ha subido el precio del arroz, que es la base, es como para México la tortilla. Y entonces doctor, Eiji Ogura decía, pues es que aquí el tema es que mientras hay una élite laboral que tiene las prestaciones, tiene el acceso a los servicios, tiene incluso el seguro de desempleo, pues hay el 80% de la población japonesa vive al día. Y eso fue muy choqueante para todos los que estábamos ahí en el auditorio del Colegio de México, porque, o sea, decíamos, esto rompe por completo esa visión que los estudiosos de Japón o las autoridades japonesas que quieren difundir lo bueno del país están haciendo, ¿no? O sea, hay un 80% en pobreza, así, en términos que vino directamente de él. Y entonces por ahí aparece la doctora Michiko Tanaka y le dice, pero es que los sindicatos en Japón sí existieron, y existieron desde el siglo XIX, XVIII, XIX. ¿Y qué está pasando? Porque ahora el gobierno japonés no deja que se formen esos sindicatos que velen por las condiciones laborales de los trabajadores. Y lo primero que dice este doctor Ogura, dice, pues es que en Japón los sindicatos son vistos como que no sirven para nada, porque el trabajador pertenece a la empresa, no al sindicato. Y entonces, de nuevo, es una forma de manipular terriblemente a las masas. Por eso siempre lo hemos comentado con el doctor Mario, lo que necesita Japón antes que todo es una reforma educativa. Una reforma donde se le enseña a los niños desde primaria que es un sindicato, para qué sirve un sindicato, y por qué es importante formar un sindicato y luchar por los derechos laborales. Porque si no, pues estas corporaciones aliadas con los partidos políticos en Japón, pues van a seguir, como bien lo dice Amadís, enriqueciéndose y van a seguir llevándose a toda una generación entre las patas, ¿no? Esta generación que en efecto yo comparto con ambos la idea de que se está revelando de una manera agresiva o pasiva, ¿no? Al ya no querer tener hijos, pero aparte es un hecho económico en que, pues a ver si vamos a tener un hijo, pero ¿y quién va a trabajar y cómo lo vamos a mantener? Y como somos trabajadores de medio tiempo los dos, no tenemos acceso a una guardería, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí, en este sentido, sí, de repente planteamos, pues es que Japón está más fregado que México, porque por lo menos si tú entras a una empresa que mínimamente te dé el IMSS, pues tienes acceso a la guardería, y ya puedes dejar a tu hijo a las 7 de la mañana y te vas a trabajar a las 8, ¿no? Pero Japón, como bien lo dijo Ogura, el 80% de la población vive en pobreza. Entonces, he ahí el dilema, y te digo, esto no va a cambiar con una directriz del gobierno directamente, que gane el Partido Socialista en Japón y diga, viene la gran reforma. No, es un proceso de educar y concientizar a las masas. No sé si ustedes comparten también esta perspectiva. Fíjate, Cristian, que ahorita que estabas mencionando la conferencia del doctor Oguma, pues sí, resultó choqueante, porque yo me acuerdo que empecé a pensar cuando estaba escuchándolo. Había un documental, no sé de esos documentales de curiosidades, un tanto superficial en YouTube, pero que entrevistaban a gente en la calle en Tokio, ¿no? Es que, no me acuerdo el tema, pero había un señor ya mayor que iba con su traje y corbata como salarimán, pero ya grande, ¿no? Como salarimán, que decían, es que yo no me puedo entretener en algo, no
yo no tengo algún pasatiempo a lo que usted me está preguntando, no me acuerdo cuál era la pregunta. Decía, aquí trabajamos para sobrevivir día a día. En Japón no podemos ocuparnos en cosas superficiales, dijo, me acuerdo muy bien, porque aquí estamos viviendo al día, como lo que acabas de decir tú. O sea, y esa distinción en los sistemas capitalistas determina profundamente en realidad la calidad de vida de la gente, en la medida en que tú dices, bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, si tú dependes hasta hay un meme, si tú dependes de tu catorcenita o de tu quincenita para sobrevivir, es que pues eres proletario, papacito, aunque tengas un carro de modelo reciente o tengas acceso a crédito, tengas una oficina bonita, eres proletario, ¿no? O sea, y me acuerdo que la observación derivaba por allá, pues, en el sentido de que, otra vez, en la medida en que existen facilidades para que las clases trabajadoras japonesas pudieran acceder a ciertos beneficios sociales, pues entonces ahí habría un cambio de perspectiva también. Un cambio que no se dio ni siquiera durante el brevísimo periodo en que el Partido Socialista llegó al poder, en 2010, 2013, si mal no recuerdo. Más o menos fueron 2-3 años que duraron en el cargo, en los primeros ministros. Bueno, ¿qué cambio sustancial hubo a la forma de vida de la gente? Pues ninguno, realmente. O sea, al final de cuentas estamos hablando de la misma casta política. Tendría que darse una situación de verdadera crisis como nunca se ha vivido, y aún así lo dudo en la medida en que no podríamos pensar en una transformación política o revolucionaria, ya no digamos una transformación revolucionaria, porque no está eso en los valores intrínsecos del pueblo japonés. Eso no es algo que esté en su ADN político o sociohistórico, digamos, ¿no? No funciona así. O sea, la caída del shogunato, si nos vamos hacia atrás, porque se dio por una revolución del pueblo que estaba harto de los abusos de los daimios y de los grandes señores. No, pues porque eso vino desde fuera. Vino obligado desde fuera, desde el Comodoro Perry, desde la influencia europea, ¿no? Que los obligó a adoptar una constitución en el 89. Y luego lo de las bombas, los bombazos atómicos, son transformaciones políticas que fueron generadas de fuera, porque no les quedó de otra. Y eso es alarmante cuando lo vemos desde la perspectiva social, política, o del imaginario político, como decía Castoriadis. ¿Qué es lo que genera las revoluciones? Pues las revoluciones no las genera leer a Marx necesariamente. Las revoluciones y las transformaciones sociales las genera el hambre. Y entonces dice, mira, o sea, ¿cómo nosotros podemos visualizar a Japón, que lo tenemos como una nación hipertecnificada, tan moderna que es postmoderna, y que no se ve, pues, que estén incómodos ni siquiera con esa situación que señala Cristian, que ni siquiera hay guarderías, por ejemplo, ¿no? Que no hay facilidades, incluso también que no hay facilidades para la gente con discapacidades físicas, también. Es un temazo que ha sido causa de observaciones, incluso que vienen desde el extranjero, claro, contra el gobierno japonés, contra la sociedad japonesa y las políticas laborales, y en general contra una sociedad que hace como que esas personas no existen, todavía, al día de hoy. Yo decía, pero ¿cómo? Que esos son escenarios que acá en México, no sé si los hayamos superado, pero que al menos no nos pegan de una manera tan directa, o no hay una discriminación tan evidente, ¿no? Hay otra cultura, diríamos, ¿no? Obviamente, pero tiene que ver esencialmente con cómo esa capacidad de reinvención, no, porque una cosa fue la reestructuración social después de la restauración Meiji, después de los bombazos atómicos y todo eso, y otra cosa es la capacidad de reinvención con nuevos valores políticos y hasta humanistas. Bueno, la idea del humanismo en Japón es europea, le viene de Europa, la ilustración europea, el occidente, ¿no? Pero el pesimismo intrínseco a mi diagnóstico, que les comparto, como lo estoy viendo ahorita, radica en que precisamente es una sociedad que no tiene esos valores para, en particular,
para reinventarse y generar una nueva postura respecto a los ancianos, respecto a los minusválidos, bueno, personas con capacidades diferentes, con discapacidades, etcétera, a la gente joven, ¿no? Un sistema político que ha diseñado y económico que ha diseñado el acceso al ámbito laboral a un segmento muy especializado, muy concreto. Y cuando quiero decir esto, ¿a qué me refiero? En el caso de los varones, gente muy joven, recién egresada de la universidad, que se integre por 30, 40 años al campo económico, al campo laboral, ¿no? A la población económicamente activa. Y como parte de una cuestión eminentemente social y psicosocial, en el caso de las mujeres aún es peor. La sociedad espera que sí, bueno, a los 22, 23 años entras a trabajar, pero esperamos que para los 27, 28 ya estés a punto de casarte y ya dejas de trabajar para ocuparte de la familia. Es una visión ultraconservadora todavía la que existe ahí, y no es que les obliguen a los 27, 28 años a dejar su trabajo. Y el caso de esa escritora que mencionaba lo demuestra. Pero lo que se trata es cómo se ve socialmente a la persona que se comporta de una u otra forma y de qué manera se genera una presión social, ¿no? Y es lo que también está detrás precisamente de toda la apatía política, económica, sociocultural que podríamos achacarles, ¿no? Son fenomenologías que a mí me parecen muy alarmantes y que para nosotros en este momento, incluso a nosotros los mexicanos, nos parecen tan atrasadas como seguir usando minidisc o DVDs o faxes, ¿no? Que me parece. Bueno, los sigo escuchando y continúo elaborando mi diagnóstico, por favor. Entonces, si vamos respetando la... Nada más un comentario. Cristian, por favor. Creo que lo que nos impacta a todos siendo mexicanos, pues es que son fenómenos tercermundistas en un país que supuestamente es de primer mundo, ¿no? Totalmente. Madis. Totalmente. Sí, en ese sentido, digo, ¿cuántas revueltas campesinas hubo durante la llamada era Edo? Que fueron 2 siglos y medio de la Gran Paz, ¿no? Así la llamaban, la Gran Paz. Fue la Gran Paz para cierto sector, para ciertos sectores. Sí, prosperaron mucho los comerciantes y demás, pero la base económica eran los campesinos, y como todo sistema piramidal, pues tienes que explotar a la base para que haya lana para que yo pueda basármela bien sin estar todo el tiempo trabajando. Yo creo que más bien o sea, Japón, excepto en contadas ocasiones históricas, siempre ha tenido una base de gente explotada para que el resto, ya sea la corte, ya sea la casa samurái, ya sea los capitalistas o quien sea, pueda vivir bien. O sea, no digamos, por ejemplo, cuando invirtieron la mitad de su PIB en desarrollar su ejército en los años 20 y 30 del siglo pasado. Todo estaba destinado a eso, ¿no? Y si había gente con hambre, lo siento, el imperio va primero. Tal vez más bien la excepción sea del 60 y tantos al 90, al 95. El glorioso año en que salió Neon Genesis Evangelion. Tal vez sea ese periodo una cosa realmente excepcional en la historia japonesa en cuanto a la distribución de la riqueza. Y más bien nosotros, por la edad que tenemos, los aquí presentes y quienes nos están escuchando, crecimos con ese Japón que tenía dinero, que tenía un gran desarrollo tecnológico, una gran proyección internacional. Estaba en todos lados Japón, en la música popular. Y no me refiero a la japonesa, sino en el mundo. En el mundo, pues era algo que estaba ahí de alguna forma siempre presente. Pero, los videojuegos. Por ejemplo, los videojuegos, una cantidad gigantesca de cosas en las que estaba presente, ¿no? Y siempre era referencia. Y este rollo que ellos vendieron muy bien de sociedad disciplinada, donde convivía la tradición con la modernidad, todo este asunto que de alguna forma también era cierta y de alguna forma sigue siendo cierta. Sin embargo, pues bueno, se acabó ese impulso por diferentes razones. Yo apuntaría varias. O sea, para empezar, tal vez la central de este Japón actual de la posguerra es que sigue siendo un país ocupado militarmente. Hay, no sé, 20 bases militares gringas en territorio japonés. Hay una base militar enorme de la Fuerza Aérea en Tokio.
Déjense las de Okinawa que están ahí lejos, ¿no? O sea, en Honshu hay varias bases militares. Entonces, operar tu política mientras estás siendo ocupado militarmente, aunque digan que no es una ocupación militar, que es un tratado de mutua defensa, lo cual es totalmente un eufemismo, pues es complicado. Y si no, pregúntenle ahora a los europeos que están también llenos de bases gringas, cómo les va a ellos manejando el asunto de su seguridad, ¿no? Entonces, es complicadísimo. Eso sí. Y luego, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Este acuerdo Plaza que desfondó al yen y que de alguna manera lo sumió en una atonía que la manera en que habían construido su camino económico, por ahí ya no pudo seguir y no vieron cómo. Tal como sucedió con México y con muchas partes del planeta, se les impuso entonces este famoso sistema económico llamado neoliberalismo, que fue diseñado por varios sabuesos gringos, y pues ustedes también lo pueden ver en México, ¿no? ¿Cuántos millonarios había en el 90 y cuántos hay ahora? Japón no es que tenga tantos ultramillonarios, pero sí tiene estos principios de austeridad fiscal, de reducir el gasto público, porque supuestamente el mercado tiene que regular las cosas, de privatizar todo lo que se pueda. Por ejemplo, la privatización de los trenes en Japón sí fue exitosa, pero no eso aplica a todos los casos, ¿no? Y además, pues al final, diciendo de manera muy burda, este sistema económico está hecho para solamente la élite de la élite, el 1% del 1%, ni siquiera los demás son como sus achichincles que reciben buenas migajas, pero así realmente el capital fuerte no se queda ahí. Y los políticos son también sus sirvientes bien pagados. Y todo esto se da con un desprecio brutal por su propia gente. Insisto, no solo es Japón, eso pasa en muchísimos lados. Incluso en Estados Unidos, ahora estamos viendo los resultados de eso, ¿no? Una gran razón por la cual ganó Trump. También su clase media se pasó a la pobreza. Por lo mismo, son gente que no tiene alma, que lo que quiere es más y más y más y más y más y más. Y si va a tronar a naciones como Japón, pues no les importa muy poco, si es que alguna vez se detienen a pensar en, ay, pobre gente. Darwinismo social, ¿no? Si ellos son pobres son porque son idiotas. Y pues bueno, si tú tienes una clase política que está totalmente comprada, lo sepan o no, quieran o no, pues entonces, ¿cómo? Ustedes dicen con mucho acierto que se necesita una reforma educativa, pero ¿cómo se va a instaurar una reforma educativa si quienes son los que tienen las herramientas para instaurarla no tienen el mínimo interés en hacerlo? Mientras yo tenga mi mansioncita, mi cochecito, y yo viva tranquilo y tenga mis lujitos, no me importa. Ese egoísmo está llevando a la ruina a países como Japón. Y repito, por enésima vez, no es el único caso. Ahí sí no estamos así de, Japón es una excepción. No, Japón es parte de eso. Y pues sí, yo creo que tiene que venir de fuera la presión de nuevo, como sucedió con los Kurofune de Peri, del Comodoro Peri. Tienen que venir de fuera, yo ya se los mencioné, creo que es China el asunto. Me gustaría saber más sobre China actual para entender un poco más cuáles son sus intenciones a mediano plazo. El ascenso chino es algo imparable. Todo esto que está pasando con para quien vea este video en un año, ya sabrá qué pasó, pero con los aranceles de Trump, pues no sabemos bien qué va a suceder. Pero no creo que funcionen gran cosa para detener a China. Tal vez para otras cosas sí, pero para eso no. Son un pueblo duro. Y pues no sé, Japón está intentando esta técnica de importar extranjeros calificados, como los llaman ellos, para poder ponerlos en puestos donde ya no hay japoneses que hagan esos trabajos. Y para eso tienen que mantener su imagen de que es un lugar al que quieres ir a vivir. Y yo sé que todo lo que han dicho es muy cierto. Sin embargo, hay otras cosas. O sea, lo que pasa es que es un poco injusto comparar países, porque pues son culturas y trayectorias diferentes. Pero bueno, es un lugar que todavía, por ejemplo, es bastante seguro. Si lo comparamos con nuestro querido México, que es un lugar difícil en ese sentido, y su problema de inseguridad es
no imposible, pero dificilísimo de solucionar. Entonces, pues bueno, hay ciertos logros, por llamarlo así, que han logrado mantener. Muchos otros que ya no, o que nada más son la pura carátula y atrás ya no hay nada. Pero intentando, no sé, provocarlos un poco tal vez, no piensan que tal vez la inutilidad, la futilidad de tanto trabajo para mantenerse arriba entre los países más sobresalientes del globo, que ya se dieron cuenta, al menos la generación más jóvenes, que no va a servir, que no van a lograr, lo que van a seguir bajando en la famosa escala económica, que como si fuera la más importante, pero bueno, estamos obsesionados con esa, van a seguir bajando, igual que los alemanes, por cierto, van a seguir bajando. Entonces, tal vez esto a mediano plazo signifique menos presión. O sea, lo que necesitan es más bien recuperar cierto nivel de vida y ya no estar compitiendo ya no puedes competir. Y tal vez eso sea un respiro, tal vez la siguiente generación, y puedan estar, no sé, adaptarse a una vida como los mexicanos hemos hecho. Cero crecimiento. Yo no conozco el crecimiento económico. Me han contado que hubo leyendas del viejo México. Yo nunca he vivido con eso. Yo siempre he vivido en crisis. Mi salario siempre ha sido el mismo y nomás veo cómo aumentan los precios. ¿Y cómo le hacemos para seguir viviendo? Magia. Así que se puede. Pero sí se requiere cierta presión política. No sé, ahí les dejo el balón en esa parte de la cancha. Adelante, Cristian. Mira, recupero lo que comentas. Creo que finalmente, además de que somos estudiosos y que de Japón, y nos hemos criado con su cultura, ¿no? Entonces tenemos un cariño, tenemos amigos, obviamente, creo que todos tenemos amigos japoneses. Los viajes en los que hemos participado, pues hemos descubierto, como bien lo comentas, una sociedad ordenada, limpia y parcialmente segura. Bueno, mientras no te arriesgues, es segura, ¿no? O por lo menos como tú dices, segura. Me recuerdo la anécdota, y voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver, pero que decía Matt Chapé, el doctor Matt Chapé del Colegio de México, cómo vino una bicicleta y lo arrolló, ¿no? Lo atropelló. Pero son cosas que ya vas viendo cuando ya eres residente, ¿no? del país. Y en efecto, ¿no? O sea, hay muchos incidentes viales que no sé si son más o menos que los de México, pero pues ahí sí, como que no hay robos, digamos, no hay crimen organizado al estilo narcos, pero sí hay como que todavía muchos aspectos de la sociedad japonesa que son peligrosos, digamos, ¿no? Accidentes laborales, etc. Bien, entonces creo que todos nos hemos criado con la cultura japonesa, o por lo menos esta cultura pop japonesa que se llegó a exportar, y nos angustia pues que vemos que no existe ese cambio o esa transformación con la que esa palabra con la que yo arrancaba al inicio, ¿no? De esta charla. Y entonces, pues, las propuestas que se pueden esbozar y esa presión que se puede generar, creo que empiezan por esa toma de conciencia, ¿no? Era como los alumnos que estaban muy enamorados de Francia, ¿no? Y que de repente, ahora que van a Francia, pues se dan cuenta de toda la ola migratoria, sobre todo de África, y entonces pues les causa shock, porque las estadísticas de criminalidad también han subido, y hay un acoso al turista, y te ofrecen, ¿no? Como que llevarte a conocer París, etcétera. Pero cuando nosotros vamos a Japón, o cuando nosotros mandamos a nuestros alumnos a Japón, pues siempre es así como de, sí, es un país seguro, es un país ordenado, es un país limpio, pero, y entonces en el pero están todas las cosas las áreas de oportunidad, ¿no? Que se pueden solucionar. Entonces, sí, en efecto, es un poco trágico, un poco triste, pesimista, diría yo, pensar que la misma élite plutócrata empresarial de Japón va a llegar un día en donde tome conciencia y diga, bueno, sí, vamos a hacer una reforma educativa donde lo más importante sea el estado de bienestar, ¿no? Porque eso es realmente lo que debe constituirse en Japón, sin perder su capitalismo, que pues no, obviamente no se va a hacer un país comunista, pero tiene que formar un estado de bienestar al estilo europeo. Y en ciertos momentos políticos, y sobre todo en ciertos momentos de campaña política, como que ese discurso está presente en los medios, ¿no?
y se habla de las edades de jubilación, y se habla de los apoyos a las madres solteras, y se habla de los apoyos a la gente vulnerada, ¿no? Por edad o por discapacidad. Pero de repente como que se olvida y tomen el capitalismo que les tocó, ¿no? Y como ahorita con la alza de precios del arroz, ¿no? Entonces, pues sí, esa construcción del estado de bienestar es un aspecto pendiente. Y una de las cosas, y ahí lo sabe un poco el doctor, pero creo que no lo hemos dicho en este espacio, una de las cosas por las que yo también me empiezo como a alejar de los estudiosos de Japón aquí en México, es porque no tienen esa agenda, ¿no? O sea, ellos están como que metidos todavía en su arte pictórico del siglo XVIII, XIX, el cómic para niñas del siglo XX, ¿no? Por ahí había apenas una investigadora que volvió a sacar el tema del cómic para niñas, ¿no? Y dices, bueno, o sea, sí, pero hay otras cosas, hay otras temáticas, hay otros problemas que debemos abordar. Y a mí me encantaría ver, así con la gran iniciativa del doctor Matt Chapé, que trajo a Oguma y que nos plantea esto que nos dejó en shock a todos, pues que hubiera un espacio donde dijéramos, bueno, estos son los problemas sociopolíticos, socioculturales de Japón, y qué podemos hacer, ¿no? Para solucionarlos. Pero, te digo, lamentablemente, por ejemplo, en Alada, ¿no? Cuando ves ahí el programa de Alada, son los mismos temas que se están repitiendo constantemente. No hay pobreza, parece que la pobreza no existe en ninguno de los países de Asia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho la participación en este espacio también, porque pues estas voces críticas, como que de repente somos encasilladas o somos mutadas, ya no reprimidas, digamos, porque ya sería el exceso, pero sí, sí no nos permiten plantear lo que es verdaderamente urgente e importante hacia la construcción de ese estado de bienestar, ¿no? O no sé cómo lo ves tú, a lo mejor tú te has encontrado ahí con académicos muy buenos en la UNAM, ¿no? Eh, Nada más una aclaración, al profesor Oguma lo trajo el seminario, no lo trajo Matías. Se lo prestamos de alguna forma, por decirlo así horriblemente, al Colmex, pero realmente lo trajimos nosotros. Por otro lado, esto no es ser crítico, esto es ser realista. Hay una diferencia. Una cosa es estar buscando solamente los negritos en el arroz, o como dicen en los periodistas, solamente las podridas, que sí sí habrá quien esté en ese plan, pero tampoco le veo sentido. Es como tener un diagnóstico lo más cercano a la realidad objetiva para poder a partir de entonces, pues, para empezar, estar seguro de que lo que estás opinando no es una tontería y estás hablando de una ilusión. Y otra, pues, si no vas a ver cómo son las cosas realmente, pues entonces no sé qué estás haciendo. Digo, yo trabajo en un centro de investigación donde muchas personas siguen estudiando arte pictórico mexicano por ejemplo, los muralistas. Yo personalmente, pues no me atrae eso porque ya es algo que ya sucedió. Sin embargo, siempre es interesante. Los historiadores, pues obviamente viven viendo hacia el pasado. O sea, no puedo culparlos, esa es su disciplina. Pero coincido contigo que estamos en una crisis múltiple, no solo Japón, siento que incluso la especie humana está en una crisis complicada, que apenas está empezando, y que no tratarla, aunque sea de manera tangencial en lo que uno hace, se me hace un tanto irresponsable, porque no es cualquier cosa la que estamos viviendo. Y más si tienes hijos que van a estar ahí cuando tú ya no estés, pues mínima responsabilidad de al menos referirte a esto, ¿no? Y no actuar como si no existiera. Es como los mexicanos que actúan como si no hubiera problema del narco. Por Dios, está ahí y no se va a ir porque tú no quieras verlo, ¿no? Entonces, ahora, si hay circuitos de investigadores académicos que ay, no menciones eso porque qué horrible, pues entonces no le veo sentido. Y de hecho, van 2 sesiones del curso, ellos lo llaman curso, pues como una especie de seminario en el programa universitario de estudios de Asia y África de la UNAM. Pues más bien la tónica ha sido esta. O sea, lectura sobre pues, el bajo crecimiento, el asunto de los suicidios, el karoshi, todo eso ha sido como... Pero yo siento que el coordinador de esta cosa, Arai, el doctor Arai,
está buscando decir, bueno, todo esto es cierto y para dónde puede ir Japón o para dónde piensan que va Japón o qué se puede hacer de esto más allá del diagnosticar. Diagnosticar es importante, pero ¿cuál es el siguiente paso? O sea, si tu investigación que sigue va a partir de estos datos, de esta realidad, ¿qué vas a decir en tu investigación? Ahondar más en el diagnóstico tal vez ya sea un paso atrás que seguir. Y no sé, yo creo que es una pregunta abierta. No creo que nadie vaya a contestar así nada más. No es sencillo, pero creo que es pertinente. Y retomando lo que tú decías, Cristian, de que pues somos gente que crecimos con esta influencia de Japón, tenemos un cariño especial hacia Japón que no se nos va a quitar, yo creo. Tal vez ya es una enfermedad que ya no se cura, pero entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿No? No lo sé. Eso es una pregunta que no me atrevo a responder, pero puede ser interesante discutirlo tal vez en otra ocasión. Doctor. A mí me parece que, otra vez, el diagnóstico que estamos arrojando ya para este punto, bueno, del programa, de nuestra charla, siempre grata, pues es de que pues, las cosas en ese escenario de la sociedad y la cultura japonesa no van a cambiar hasta que finalmente humanos, ellos también, al igual que nosotros, pues les llegue el agua al cuello, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, que se genere una crisis sistémica como nunca ha ocurrido, creo yo, en la sociedad, en la historia japonesa, incluso la crisis que se desató en la posguerra inmediatamente, no fue tal, pero yo siempre he tenido esta idea, porque no hubo una crisis sistémica que se hubiese desatado a partir de lo que los aliados buscaban también por su lado, que era destronar y juzgar a Hirohito. Eso habría sido una crisis sistémica en la sociedad japonesa de aquel momento. Eso sí. No digo que ahora lo fuera igual. De nuevo, las generaciones actuales, pues yo no sé si sientan poco o de hecho nulo respeto por la institución del Tenno, pero respetuosos como son de las formas, pues bueno, lo dejan pasar. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Yo no me imagino en este momento qué situación que no fuera el que de repente ya no hubiera con qué llenar la arrocera, podría generar una crisis sistémica social que los llevase a una reinvención verdadera, ¿no? Solamente que fuera eso. Ahora, en el caso de la sociedad hay signos que no dejan de ser alarmantes, ya los hemos mencionado, y que por lo pronto en el futuro inmediato, y ese es un tema que a mí me gusta mucho analizar y estudiar, van a llevar, ya lo están haciendo, a la extensión perpetua de la adolescencia en muchos segmentos sociales de la sociedad japonesa, vaya. Y es un problema en la medida en que no tanto, porque ya lo están, no se inserten en el mercado laboral o que le hagan el juego al capitalismo. No, sino en la medida en que es una sociedad que ha dejado de asumirse como productora de ideas. Y eso es grave, es delicado siempre, en la medida en que, siendo un país tan lector, por poner esos ejemplos, es un país al que le gusta mucho leer, donde es una industria verdaderamente la lectura, no como aquí, es un país que no genera ideas para la transformación social, tal vez en gran medida, gran medida, por su falta de compatibilidad con esta idea de la transformación o de la revuelta social incluso, ¿no? Dice J.K. Edelstein, este periodista gringo afincado en Tokio de hace más de 30 años, que decía, desde los años 90, la mayor cantidad de libros que ocupaban los top 10 de los grandes superventas eran sobre todo manuales. A los japoneses les encantaba leer, pero les encanta leer manuales de cómo hacer tal o cual cosa, ¿no? Que les digan qué hacer, en pocas palabras. Que les digan cómo hacerlo, qué hacer y que les digan a quién y a qué seguir, ¿no? Pues bueno, es otra vez un factor clave que va a seguir incidiendo en la circunstancia que estás ahorita, ¿no? Está en la espera de una crisis brutal que incluso ponga patas arriba al sistema político, un sistema político que hace décadas dejó de ofrecer
cosas nuevas a la gente. Bueno, ahí está también el hecho de que sigan teniendo un sistema de partido único al estilo priista. El Partido Liberal Democrático gobierna desde 1950, 55 me parece. Entonces es muy sistemático y sintomático de la transformación de la política japonesa para seguir igual, diríamos acá en México, ¿no? Y pues bueno, creo que esto nos da para varios programas, por supuesto. A mí me encantaría que Amadí nos acompañara y hiciéramos este trío dinámico. Y pues por ahora, no sé si quieran ir cerrando cada uno de ustedes. Cristian, Amadís, adelante, por favor. Sin gusto. No, pues bueno, aparte de agradecer la invitación, así rapidísimo para cerrar, justamente eso de los manuales lo noté desde la primera vez que fui a Japón, y desde entonces tengo la idea de por qué no hacer un manual escrito por alguien de fuera. Digo, no sé si tenga éxito editorial o no, pero pues se puede intentar, sobre algunas propuestas justamente desde una visión externa. Y una de lo que estoy convencido, y entre más avanzo en este camino, más lo creo, es de que uno de los problemas que tiene Japón es que tiene la vista demasiado puesta en Occidente. Y en todo caso en su zona cercana de Asia, China, Corea, Tailandia, demás, ¿no? De hecho, lo platiqué con Chiape, justamente con Matías, de cómo realmente no voltean hacia este lado del mundo, tal como aquí no volteamos hacia África, por ejemplo. Digo, no sé que sea algo exclusivo de ellos, pero pues tal vez el mirar otras formas de entender y además experiencias que puedan ser hasta cierto punto similares, o al menos algunos puntos sean equivalentes, pueda tal vez revolucionar algunas cosas que permitan generar ideas nuevas. Puede ser, puede que no, pero pues ya que estamos hablando del papel de los pensadores, investigadores y demás, podría ser uno el decir, bueno, pues hay otras culturas con las cuales puedes dialogar, no solamente esta que además está en una crisis tan fuerte. Tal vez por ahí, y que no sean otras culturas hermanas o muy cercanas que también tengan a Confucio entre sus influencias. Aquí Confucio es el papá de la confusión nada más, y tenemos otras muchas cosas que se puedan dialogar. No sé si realmente les interese, pero ahí hay un campo. Pero bueno, les agradezco mucho haberme invitado. Gracias a ti, Amadís. Cristian. Sí, pues gracias a ti y creo que también hizo falta este espacio para hablar de todo lo que has estado trabajando en el seminario, ¿no? Que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, convivir por primera vez yo, que soy egresado del Colegio de México, pude hablar con mis colegas, ¿no? O sea, son mis colegas, ¿no? Ellos sí se maestrearon, tienen grado de maestros, en estudios de Asia África. El doctorado, como ustedes bien saben, desapareció. Precisamente había un doctorado en estudios de Asia África, desaparece precisamente porque el Colegio de México no cumple con los requisitos de titulación en la maestría. Entonces el CONACYT dice, como no cumpliste con la eficiencia terminal, se rescinde, ¿no? Entonces, bueno, esos son los problemas académico-administrativos de cada institución. Entonces, en el seminario en el que tú nos invitaste fue una experiencia sumamente grata. Reconozco que me confundí, creí que había sido una invitación directa del doctor Oguma del Colegio de México. Ustedes lo llevaron pues todavía más importante, más interesante. Hay varios compañeros con perfiles muy pues sí, muy importantes, diría yo. Por ejemplo, alguien de que también quisiéramos, si tú nos puedes hacer más adelante el contacto, que es compañero que tengo su nombre, Andrés Camacho, ¿no? Que vino a presentar su revista de Tokidoki Hakusho. A mí se me hace he visto también los videos que él ha hecho de diversos temas de cultura japonesa, y me parece sería interesante hacer un debate, ¿no? Un debate, una plática, así como lo hicimos el día de hoy, porque él tiene todavía un contacto con la realidad rural de Japón, ¿no? Y entonces, como hemos dicho aquí, pues la realidad urbana y la realidad rural de Japón no se parecen absolutamente para nada, ¿no? Tanto en valores como esto. Y cierro mi participación diciendo que en efecto también, pues no solo Japón, sino los asiáticos se están viendo hacia otros lados, poco a poco, pero sí, ¿no? Tenemos ahí a la chingua amiga, ¿no? La chingua amiga y otras ahí asiáticas que hablan pues bastante bien el español,
mejor que nosotros hablemos japonés o que los estudiantes de chino hablan chino. Y creo que eso es una de las bondades que dejó la globalización, ¿no? Dejar de pensar, en el caso de México, hacia Estados Unidos, ¿no? Siempre ver hacia Estados Unidos o hacia Europa y ver otras realidades. Ya tu generación, tu generación Amadís, pues ya está fundada en Japón o está viendo una vinculación directa con Japón, pero todavía la mía, que yo soy de 1980, era rarísimo, así de, vas a estudiar Japón, ¿y qué vas a estudiar de Japón? ¿Y a poco vas a aprender japonés, no? Y en las universidades estatales, bueno, todavía hasta la actualidad, no había docentes del idioma, y era bien complicado, ¿no? Era como la UNAM o el Colegio de México, pero poco a poco se van creando estos espacios de vinculación y de educación, y eso me parece pues que es una de las bondades de este sistema capitalista. Entonces, la invitación, así como el doctor me abrió su espacio mediático para que yo también estuviera aquí como un co-host, ¿no? Esto también estás sumamente invitado y a quien nos quieras presentar y quien nos quieras invitar por aquí y estaremos sumamente agradecidos de escucharlos y pues de plantear cosas, de llegar a acuerdos en común porque como dices tú, se necesita ver exactamente qué es lo que se necesita, cuáles son las medidas que se deben tomar a mediano y corto plazo o inmediato plazo también para mejorar la situación de la sociedad japonesa, porque pues ahí viven nuestros amigos, ahí viven colegas, ahí viven pues incluso exparejas. Entonces, como amamos Japón, queremos ver a Japón siempre entre los primeros lugares. Por eso nos ponemos la playera. Me decía un compañero, decía, ¿por qué te pones la playera de la selección japonesa? Pues porque me gusta apoyar a la selección japonesa de fútbol cuando le toca, ¿no? Ir al mundial, ¿no? Y muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Algo con lo que usted quiera cerrar. No, pues con mi agradecimiento para ambos, por supuesto, Cristian, qué bueno que le dijiste esto a Amadís, yo lo reitero, ahora sí que públicamente y aprovechando este espacio, extenderte la invitación que ya te la extendió a Cristian, pues para que estés con nosotros de manera permanente, si es así tu deseo, si estás de acuerdo, para formar este trío dinámico, como le estoy diciendo. Y sobre todo para que, bueno, como ya muy bien dijo Cristian, hay muchas cosas en el tintero, muchísimas que se han quedado, llevamos casi por las 2 horas y no las hemos sentido como 2 horas, o corríjanme si estoy en un error, que se nos han ido como agua, y pues por eso queda abierta la invitación para pero que muy pronto nos volvamos a reunir en esas sesiones. De hecho, yo quiero declarar sesión permanente, si me permiten, para que continúe esto, en realidad, aunque nos ocupe los videos que tengan que ocupar, aquí estemos analizando sus fenomenologías. Y bueno, pues agradecerles nuevamente a ustedes y a nuestro querido público, a las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. Esto es Conciencia Cultural, que a lo mejor ya deberíamos pensar en cambiarle un poquito el nombre, a lo mejor más bien Conciencia Japonesa quedaría mejor, pero bueno, ya lo comentaremos en su momento. Y pues eso, muchas gracias a ustedes, Cristian, Amadís, muchas gracias a las amigas y a los amigos. Eso es Conciencia Cultural. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente emisión y estamos en contacto aquí permanentemente. Muchas gracias. Hasta entonces.